Bueno, ya estamos, sí, ¿no? Ya estamos. Hola, buenas tardes. Nos vamos a, vamos a iniciar una nueva sesión académica. A esperar los contactos. Hola a todos, buenas tardes. Ya nos estamos acá comunicando. Está bien. Bueno, muy bien. Frank, yo voy saludando aquí a todos. Ingeniero Fer Barbosa. Andrés, muy bien. Bueno, buenas tardes. 500. Gracias por contactarse y gracias por estar acá puntualmente. Vamos a hacer una nueva sesión académica de nuestro programa Peso Saludable, que como ustedes saben, nuestro programa en su propósito de controlar sobrepeso y obesidad, pues tiene como pilar principal un programa de asesoría que busca generar cambios, estimular cambios hacia un estilo de vida saludable. Saben también que en algunos pacientes nos apoyamos con procedimientos bariátricos que nos ayudan de diferentes formas. Manejamos el balón gástrico, la gastroplastia o endomanga, la manga gástrica, en fin, diferentes procedimientos que finalmente se convierten en una segunda oportunidad que se regalan los pacientes. Pero finalmente, a partir de ese procedimiento, debemos entenderlo como un momento para repensar todos esos hábitos que nos llevaron al sobrepeso. Por eso, tengamos o no sobrepeso, nos hayamos hecho o no un procedimiento, finalmente el estilo de vida saludable tiene que ser un objetivo de corto, mediano y largo plazo. Esto es algo que todos tenemos que tener en cuenta y ponerlo en práctica en nuestra vida, porque esa es la manera de cuidarnos, de querer tener calidad de vida y que con el pasar de los años nos mantengamos bien, que lleguemos más lejos viviendo mejor. Bueno, esta es la segunda parte. Hablamos sobre carbohidratos. Realmente se nos fue pasando el tiempo en la primera sesión y nos quedaron algunos temas pendientes. Quisiera que hubiesen revisado esa primera parte, si no, igual tienen la oportunidad en nuestro canal de Instagram, programa Peso Saludable, lo pueden encontrar, esa primera parte que es bien importante. Quiero hacer un resumen muy corto de más o menos 5 minutos, pero el detalle lo van a encontrar allí. Bueno, hablábamos de los carbohidratos y hablábamos de ellos como parte de los nutrientes que nos aportan energía. Y queríamos definir si eran buenos o eran malos, porque realmente en el argot popular siempre se tiene mucha reserva hacia los carbohidratos cuando uno quiere tener un peso adecuado o incluso quiere bajar de peso. Pues concluimos en ese momento, en esa primera sesión, que son absolutamente importantes, que no los podemos suprimir porque su esencia es aportar energía. En ese orden de ideas no podemos vivir sin ellos, porque de los 3 macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, el que tiene como función, como su bandera, aportar energía son los carbohidratos.
Las proteínas y las grasas también pueden aportar energía, pero esa no es su función principal. Ellos tienen otras funciones. Y si resulta que suprimimos los carbohidratos, pues nos toca usar proteínas o grasas para producir energía, y esos nutrientes van a tener que dejar de lado sus funciones originales y nuestro cuerpo va a funcionar de una manera inadecuada. Entonces es bien importante tener eso, y por eso no los podemos suprimir. Pero dentro de lo que hablábamos, hacíamos énfasis, por ejemplo, y nos teníamos que remontar un poco a nuestra evolución como especie, y es que millones de años atrás, cuando no había comida prácticamente disponible de una manera frecuente, pues nuestra supervivencia estaba en riesgo. Nuestro cerebro, nuestro metabolismo tuvo que evolucionar de tal manera que nos permitiera almacenar y reservar energía para poder sobrevivir. En ese orden de ideas, nuestro cerebro se convirtió en un reservador excepcional. Gracias a ese sistema de reserva, pues hoy, millones de años después de la aparición de nuestra especie, tenemos la oportunidad de seguir acá. Entonces empezó a usar todos los nutrientes. Millones de años atrás, cuando no habían carbohidratos, sino que de pronto éramos más carnívoros, pues la adaptación permitió que usáramos la proteína como fuente de energía. O sea, existe el mecanismo para que de la proteína se forme glucosa, y eso lo tenemos aún. Reservar grasa de los carbohidratos, cuando empezaron a aparecer y nos volvimos recolectores, que aparecían algunos frutos, algunos vegetales, pero eso fue con la evolución, pues sacamos esos carbohidratos, y la adaptación permitió que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, lograra coger esos carbohidratos y convertirlos en grasa. Miren lo interesante, para reservar. Entonces, una de las, así como destacamos la función de los carbohidratos como generadores de energía, las proteínas tienen muchas funciones reguladoras, y la grasa es una fuente de energía, pero en reserva de largo plazo. No es una fuente inmediata de energía, como sí lo son los carbohidratos. Pero ¿qué ocurre? Que esa evolución nos ha llevado a tener hoy un cerebro reservador, y a diferencia de millones de años atrás, hoy tenemos toda la comida disponible. O sea, tenemos una tormenta perfecta. Tenemos un cerebro reservador y tenemos una gran disponibilidad de comida, que aparte de todo se ha tornado cada vez más procesada e industrializada, lo cual significa que nuestro aparato digestivo cada vez tiene que hacer menos para digerir, porque la industria ya lo viene haciendo. Entonces hay una tormenta perfecta, en el sentido en que tenemos todo el sustrato para reservar y un cerebro experto en reservar, porque todos los nutrientes los termina volviendo grasa. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día tenemos que readaptarnos y aprender a convivir con esta realidad, porque tenemos que combatir esa verdadera epidemia del siglo XXI, que es la obesidad. Entonces nos toca entender el cerebro y volvernos a adaptar a nuestras condiciones actuales, no vivir en condiciones de millones de años atrás. Por eso es que en ese proceso de adaptación tenemos que entender y buscar la manera de cómo poder sobrevivir de una manera sana, saludable, sin reserva, porque finalmente, y ojalá esto se mantenga, vamos a seguir teniendo disponibilidad de alimento, ¿de acuerdo?
Entonces no hace falta reservar. La idea es ingerir nutrientes, usarlos para lo que se requieren, pero que no se reserven de una manera innecesaria, porque esa reserva ahora, hoy en día, nos enferma. Bueno, entonces, los carbohidratos son fuente esencial de energía. No podemos prescindir de ellos porque, como les decía, entonces vamos a forzar a la proteína y a la grasa a ser usados como fuente de energía, pero las funciones originales de ellos van a ser entonces pasadas a un segundo plano y nuestro cuerpo va a empezar a fallar. Parte de ello es, por ejemplo, que se consume músculo cuando empezamos a usar la proteína como nutriente, cuando suprimimos los carbohidratos completamente. O dejamos de lado la regeneración de tejidos, que es una función importante de las grasas, lo mismo que la formación de hormonas masculinas, femeninas, si resulta que empezamos a usar la grasa como nutriente. Y para tener un peso saludable tenemos que tener un equilibrio en la ingesta de los 3 macronutrientes. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, valorando la importancia de los carbohidratos, nos vamos a tener que enfrentar a que es un grupo nutricional supremamente amplio, y dentro de ello tenemos que buscar entonces los de mejor calidad, aquellos que nos brinden energía, pero que tengan menos posibilidad de reservarse, que los usemos, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos que existen 2 grupos grandes dentro de los carbohidratos, que están los complejos y los simples. Los complejos, que se absorben de una manera lenta y que nuestro aparato digestivo requiere un proceso de absorción que toma tiempo y gasta energía, y los simples, que no son tan convenientes porque se absorben muy rápido, y en ese orden de ideas no hay tiempo suficiente para que sean gastados y se terminan entonces acumulando en forma de grasa. Eso es bien importante entonces tenerlo en cuenta. Recordemos un poquito a qué me refiero cuando hablo de complejos. Complejos son aquellos carbohidratos que dentro del alimento vienen en cadenas, se llaman polisacáridos. Hay 3 azúcares principales: glucosa, fructosa y galactosa. Esos son las 3 moléculas esenciales. Cuando se encuentran en un alimento separadas, solas, por ejemplo glucosa en un postre, por decirlo, o la fructosa en la fruta, o la galactosa que viene en la leche unida a la glucosa y se forma entonces la lactosa. Esos son simples, pero cuando hay cadenas de glucosa, cientos hasta miles de glucosas encadenadas en vienen en grupo, eso se llama un almidón, y eso está presente en la yuca, en la papa, en todo lo que son estas harinas, en el plátano, en cereales como el arroz, incluso en granos, leguminosas como los frijoles, los garbanzos, las lentejas. En estos alimentos vienen unidos en grupo, entonces son complejos, y al consumirlos el intestino tiene que hacer un esfuerzo grande, como les decía, que toma tiempo y gasta energía para separarlos y poderlos absorber, porque en cadenas, en grupo, no los puede absorber el intestino, toca partirlos, mientras que en los simples ya vienen separados. Y entonces los carbohidratos simples son aquellos que uno encuentra, por ejemplo, en la fruta, en la miel, ¿sí?, en todos los postres,
en todas esas harinas que son procesadas y entonces se hacen, por ejemplo, todo lo de panadería, pastelería, bollería, dulces, bebidas azucaradas. Entonces ahí hay carbohidratos simples. Y viene otro concepto que lo revisábamos en la sesión anterior, y es la velocidad entonces con la que se absorben. Eso se llama el índice glicémico, la velocidad con la que se absorben. Decíamos entonces que si yo tengo acá 500 calorías de arequipe y acá 500 calorías de yuca, el arequipe de un carbohidrato simple y acá la yuca un carbohidrato complejo, siendo el mismo número de calorías, la respuesta va a ser muy diferente, el resultado, porque mientras que el arequipe se absorbe de una manera muy rápida y va a generar una oleada de azúcar en sangre, donde nosotros necesitábamos un poquito, pero no tanto, ese exceso que llegó, que no se usó, se empieza a reservar. Mientras que con la yuca, las mismas 500 calorías, como requiere un proceso de digestión mucho más complejo, romper toda esta cadena de glucosas y que se absorba y la fibra de la yuca se vuelve un obstáculo, eso toma tiempo y tenemos más oportunidad de irla gastando. Entonces ahí viene algo interesante. Por un lado está la ingesta de los nutrientes, en este caso del carbohidrato, y por el otro lado está el gasto, la necesidad de energía. Yo ingiero el carbohidrato, pero ese no se transforma en energía si yo no tengo un requerimiento. Si yo me como el carbohidrato y estoy sentado en el sofá viendo televisión, comiéndome un postre, pues resulta que va a ser muy conveniente porque no hay un requerimiento de energía y no lo voy a gastar. El resultado es que se va a reservar. En nuestro día a día tenemos unos requerimientos básicos. Yo puedo estar sentado viendo televisión y el corazón no se me para. Los pulmones no dejan de funcionar, ni los riñones, ni el cerebro. Ahí estoy usando, sí, energía, pero realmente es un estado muy basal que va a ser obviamente superado pues por un postre, un carbohidrato simple con un índice glicémico muy alto, y entonces se va a terminar reservando. Entonces tenemos que generar un balance. Cuando yo me como un carbohidrato complejo, tengo la oportunidad, mientras se absorbe y se lleva todo ese proceso que toma muchos minutos, y si resulta que en vez de almorzar y tomar una siesta, yo salgo a caminar, en fin, no, de una u otra manera voy gastando. Y es importante gastar, pero llega un punto en el que tenemos que hacer actividad física. Si queremos tener un peso saludable, tenemos que hacer actividad física ya mucho más intensa, que nos permita contrarrestar esa reserva, porque es que acuérdense que nuestro cerebro es reservador. Él va a buscar reservar todo el tiempo. Si ingresan carbohidratos, esos carbohidratos se convierten en grasa. Si ingresa grasa, pues de entrada ya vamos a tener mayor posibilidad de que se reserve. Incluso la proteína va a ir a unos depósitos de proteína, y en la medida en que se vayan necesitando para diferentes funciones, no necesariamente energía, pues se van a ir usando. Pero lo que quiero como que quede claro es eso, que todo lo que ingerimos va a entrar a una gran bodega con múltiples estantes y se va a ir guardando. Los carbohidratos inicialmente se guardan en unas estantes de glucógeno que particularmente están en el hígado y en el músculo, y cuando ya se llenaron empieza a formarse grasa y van a los adipocitos y nos empiezan a salir los gorditos, porque resulta que hubo una ingesta importante y no ha habido gasto porque tenemos un hábito sedentario.
Entonces, eso es vital, porque si no gastamos, los carbohidratos se pueden tornar inconvenientes, o todos los nutrientes, en fin, porque nos empieza a llevar a obesidad y a todas las comorbilidades asociadas con la obesidad. Quisiera hacer una pequeña pausa. Si tienen preguntas, ¿sí? Vamos aprovechando y vamos resolviendo. Tatiana, ¿me ayuda si aparecen preguntas? Acá tengo algo interesante, me están preguntando puntualmente sobre la fructosa. Vamos a complementar un poquito esto. Entonces, hablábamos de los simples o las moléculas básicas de carbohidratos. Todos los carbohidratos están compuestos de glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa está en la gran mayoría de los alimentos, los almidones, el maíz, la papa, la yuca, los cereales, los granos, todo esto tiene glucosa, incluso los vegetales. Eso es bien interesante conocerlos. Los vegetales son de un índice glicémico muy bajo porque el proceso de digestión de los vegetales a nosotros en particular, a nuestra especie, le cuesta mucho. Entonces la absorción de los carbohidratos provenientes de los vegetales van a tomar mucho tiempo, por eso se convierten en un alimento bien interesante que provee fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, proteína y carbohidrato, pero un carbohidrato que tiene muy poca posibilidad de ser reservado. Entonces, les mencionaba que la glucosa está presente en el mayor grupo de alimentos, ¿sí? En este gran grupo de carbohidratos. La fructosa, que me están preguntando. ¿En dónde está la fructosa? Pues particularmente en la fruta, ¿sí? Es como la esencia, el azúcar esencial de la fruta, pero también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la miel, ¿sí? Y de una manera muy, muy importante, por ejemplo, en forma de sacarosa. La sacarosa es fructosa y glucosa. Eso se llama un disacárido. Ya no es monosacárido, como está en la fruta, solo, sino que cuando ya va en parejita con glucosa se llama un disacárido. ¿Y dónde se encuentra? Pues nada más y nada menos que en el azúcar blanca. El azúcar que usamos en el día a día para endulzar absolutamente todo de una manera desafortunada. Se lo echamos al café, se lo echamos a los azúcares. Todas las recetas de panadería, de pastelería, si sales a tomarte un cóctel, está en los jarabes. Bueno, piensen ustedes el azúcar blanca, en cuántas recetas lo utilizamos, y ahí hay fructosa. Entonces, ¿qué ocurre? Interesantemente con la fructosa, a ver, vamos a hacer como esto es bien importante. Cuando yo consumo glucosa, en el arroz, en la papa, en la yuca, en fin, el proceso digestivo toma tiempo, gasta energía y además requiere, para ser absorbido, pues todo lo que implica el uso de insulina para que entre a las células y empiece a ser, si no es utilizado inmediatamente porque no estoy haciendo ejercicio en este momento, sino que solo estoy comiendo sentado, pues va a empezar a ser reservado. Y esa tarea la tiene la insulina. La insulina es, hagan de cuenta, el portero de la bodega donde están los depósitos de glucógeno y los depósitos de grasa. Y la encargada de hacer toda la reserva es la insulina. Ese es el papel de la insulina. Es una hormona anabólica reservadora. Ella es la que hace todo el papel de guardar, ¿sí? Entonces, cuando yo consumo glucosa, va a ocurrir todo este proceso donde se requiere la insulina que se produjo en el páncreas. Bueno, cuando consumo fructosa, resulta que la fructosa se absorbe de una manera más rápida porque usa una vía independiente de insulina.
sino que pasa más rápido. Hay unos receptores que ya están esperándola en el intestino. Y algo que también es interesante es que la fructosa tiene mayor afinidad por el hígado. Cuando yo como glucosa, tiene mayor afinidad por los músculos, ¿sí? Porque yo me voy a mover, voy a hacer actividad, entonces esa glucosa tiene que ir al músculo para darle energía al músculo. Mientras que la fructosa le gusta irse más al hígado. Y acá vamos a empezar a hablar un tema bien interesante que en algún momento me preguntaba un paciente con respecto al hígado graso, que hace parte de la temática de hoy. Entonces, la glucosa va predominantemente al músculo a darle energía, digamos el 80%, y el 20% se va para el hígado y empieza a ser reservado en esos dos sitios. La fructosa se va predominantemente al hígado, el 70% se va al hígado. Otra parte la usa el intestino, porque esa es la fuente de energía que prefiere el intestino. Otra parte se va al riñón, incluso en los hombres se va a los testículos, porque los espermatozoides usan mucho glucosa para moverse. Pero ¿por qué es tan importante entonces cuando ese 70% de la glucosa se va para el hígado? Resulta que cuando llega glucosa o llega fructosa o llegan los dos, porque tenemos azúcar blanco, el hígado, los depósitos de glucógeno, de glucosa propiamente, se forman, o el hígado prefiere la glucosa más que la fructosa. Cuando están los dos hay una competencia y el hígado prefiere a la glucosa y se empiezan a formar entonces las reservas de glucógeno en el hígado para luego ser utilizadas cuando yo hago ejercicio. Pero les estoy diciendo que en esa competencia entre la glucosa y la fructosa en el hígado, si la fructosa no puede ser depositada principalmente en forma de glucógeno, pues entonces ella se convierte en ácidos grasos y se deposita, entonces se va a los depósitos, en esa gran bodega se va a los depósitos de grasa, de triglicéridos. Y este es un tema bien importante entonces, porque si yo consumo fructosa de una manera excesiva, y quiero que esto quede muy claro, no estoy hablando que la fructosa sea mala, es muy conveniente dependiendo del alimento del que la tomemos, pero cuando ya es excesiva, va a haber una tendencia a que se formen muchos triglicéridos en el hígado y empieza a formarse algo que es inconveniente, que es el hígado graso. Ahora, miren lo que les estaba diciendo, no es que sea mala la fructosa, porque si yo tomo la fructosa de la fruta, pues la fruta me está aportando fibra, me está aportando verduras. Espérate que acá me pregunta, ¿qué fruta favorece al hígado? Ah, bueno, estamos hablando justamente de eso. Entonces, todas las frutas en general tienen fructosa. Sin embargo, unas tienen más que otras. Por ejemplo, el mango, la piña, el banano son frutas que tienen mucha fructosa. Los arándanos, la granada, las ciruelas, las uvas negras tienen menos fructosa. Pero si yo consumo la fruta de una manera inteligente, razonable, moderada, no tiene por qué tener problema. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Acuérdense que la fructosa viene de las frutas, de la miel y en una cantidad muy importante en nuestra ingesta diaria del azúcar blanca. Entonces, cuando en el día a día nosotros vamos a mirar de dónde proviene la fructosa, pues yo de pronto me comí una manzana, me comí unas uvas, me comí algo,
Pero cuando yo miro la cantidad de azúcar blanco que estoy usando en nuestra cultura, es muy alta. Pero eso no quiere decir entonces que la fruta sea mala si yo estoy desconociendo que estoy ingiriendo fructosa de otras fuentes y de una manera mucho más abundante. Sí, o sea, quiero que eso quede, eso quiero que quede claro. Ahora, yo les decía, hay que comer de una manera inteligente y conveniente. Cuando yo como fruta, si la hago en jugo, estoy concentrando la fructosa de varias frutas. Si yo hago un jugo de naranja, estoy concentrando 4 naranjas, 5 naranjas, el azúcar en un vaso, la fructosa. Si yo me como una naranja, usualmente yo me como una, pero en jugo estoy concentrando. Y entonces ahí se vuelven muy inconvenientes también esos batidos que ocasionalmente se ponen de moda, en donde le echamos a la licuadora de todo. Le echamos que una manzana, que un pepino, que esto, que lo otro, y la licuadora puede con todo, pero no estamos teniendo en cuenta la cantidad de azúcar, en este caso, que estamos concentrando. Entonces, por un lado, sí es bueno comer fruta, pero no conviene en forma de jugos. Y particularmente con el tema de la fructosa, prácticamente deberíamos erradicar el azúcar blanca. ¿A qué me refiero? Ustedes, si yo les pregunto cuántas cucharaditas de azúcar blanca necesita nuestro cuerpo en el día, yo les podría asegurar que ninguna. Porque ya el azúcar o el carbohidrato que necesita mi cuerpo como fuente de energía ya lo está recibiendo de otros alimentos. Sí, de la papa, de la yuca, del arroz, de que me comí una arepita, en fin. Entonces, ese azúcar blanco que es sacarosa, fructosa y glucosa, que se absorbe además muy rápido y que lo usamos de una manera exagerada, particularmente en nuestro día a día en nuestro país, es muy inconveniente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta con respecto a la fructosa. Si yo lo obtengo de la fruta, no en forma de jugo, sino de una fruta natural, está bien. Ahora, podemos buscar frutas que tengan menos fructosa, lo que les decía, los arándanos, el kiwi, la granada, las ciruelas, en fin. Y el otro punto importante viene a ser entonces en qué momento del día la voy a consumir. Porque si yo me como una porción de fruta en la noche cuando me voy a acostar, pues sí es muy probable entonces que se me vaya a convertir en triglicéridos, en grasa, en el hígado. Entonces, idealmente, comámosla durante el desayuno, porque es que yo luego voy a tener mucha actividad durante el día. Idealmente comerla cuando voy a hacer ejercicio, antes de iniciar el ejercicio, porque el ejercicio, como lo hemos mencionado, no conviene hacerlo en ayunas. Pero necesitamos un carbohidrato simple, que se absorba muy rápido, que le dé energía a nuestro músculo, para que me permita iniciar la actividad mientras luego viene más adelante, minutos más tarde, la grasa a apoyar y convertirse en energía. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Si uno no consume, si uno hace ejercicio en ayunas y no tiene, y lo repite varias veces, resulta que no permitió que tuviéramos reservas de glucosa, de glucógeno en el hígado o en el músculo. Entonces el músculo no tiene fuente de energía y empieza a usar su propia proteína para producir glucosa, porque resulta que la grasa, mientras se vuelve energía, va a tomarle mucho tiempo. Entonces, hacer ejercicio en ayunas termina consumiendo músculo. Como ya les decía, esto lo hemos explicado
muy en detalle en otras ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a hacer ejercicio temprano, claramente pues no voy a desayunar, no quiero ir a comer pesado, pero la fruta se convierte en una opción excelente porque le va a dar energía al intestino y le va a dar energía a los músculos, y entonces va a ser poco probable que se me convierta en triglicéridos y se me convierta entonces en depositado en forma de grasa en el hígado. Entonces ese es un buen momento. A la media mañana también, acuérdense que un esquema ideal es de 5 horarios, entonces a la media mañana es interesante porque le va a estar proveyendo energía a nuestro cuerpo y tenemos la posibilidad de gastarlo. Pero ya en la tarde ya no es tan buena idea. Entonces ya en la tarde buscamos otras opciones. De hecho, ya que estamos un poco metidos en este tema, en la noche, en la cena, en el último horario, pues no es tan conveniente consumir carbohidrato. Por ejemplo, a esa hora, y tratando ya como de darle un enfoque práctico a toda esta temática, pasando toda esta teoría a la práctica, entonces el carbohidrato en la noche no es conveniente, ¿sí? Porque como no voy a tener un requerimiento calórico, porque me voy próximamente a acostar, a dormir, entonces, aunque sí gasto energía, porque el cuerpo se va a empezar a reparar y todo esto, pero es más probable que se me termine reservando. Entonces es mejor una cremita de verduras, por ejemplo, un filete de pescado blanco a la plancha, una cremita de verduras, o qué sé yo, una ensalada con algo de pollo, en fin, algo de proteína con vegetales en la cena sería mucho más conveniente. Hablo de una crema porque va a ser tolerada mucho mejor y no nos va a generar gases, a diferencia de verduras frescas en la noche. Entonces eso sería bien interesante. Los vegetales, la crema me va a aportar carbohidrato, pero carbohidratos de bajo índice glicémico, que me van a permitir que los utilice para la energía que requiere mi cuerpo mientras duermo, porque mientras duermo gasto energía sobreviviendo y reparando el cuerpo. Pero es una energía que, como se va a absorber lentamente y pasan las horas, entonces voy a tener la oportunidad de irla gastando también de una manera regulada y progresiva. Entonces es mucho más conveniente. Entonces fíjense, está la glucosa, está la fructosa, que como les decía no es mala, es una fuente muy interesante. Por ejemplo, les mencionaba en algún momento, en los diabéticos, como no usa la vía de la insulina, en un diabético tipo 1, es una buena opción consumir fruta picada de una manera razonable. Va a ser muy conveniente. Ahora, algo que también conviene saber de la fructosa, que como no usa la vía de la insulina, rápidamente va a formar energía. Y si no hay un requerimiento, entonces se va a formar, como ya les decía, grasa más que reserva de glucógeno. Se va a formar es grasa. Pero como también provee mucha energía rápida, si no hay ese requerimiento, esa energía que se traduce en una sustancia que se llama ATP, que no quiero que se compliquen, pero esa es la energía, el fósforo que gasta, por ejemplo, el músculo. Si no lo estoy requiriendo, porque no estoy haciendo ejercicio ni algo que requiera de energía inmediata, entonces esa energía se empieza a degradar porque no la usé. Al degradarse, entonces entra a una vía metabólica de las purinas y aumenta el ácido úrico. Por eso es tan inconveniente
el tema de los jugos y de los batidos de moda, donde uno le echa de todo y concentra una cantidad de allí de nutrientes. Entonces, por un lado, si es excesivo, mi hígado termina lleno de grasa, de triglicéridos, y también se puede formar ácido úrico, que aquellas personas que tienen, por ejemplo, gota, predisposición a esto, pues van a poder generar crisis de gota. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Está la galactosa como el otro carbohidrato, glucosa, fructosa y galactosa. La galactosa está en los lácteos, hace parte de la lactosa. La lactosa es glucosa y galactosa. O sea, la leche, los lácteos también tienen carbohidrato, tienen proteína, tienen vitaminas, tienen minerales y tienen carbohidrato. Lo que ocurre con la lactosa es que con el paso de los años, nosotros como especie humana nos volvemos intolerantes. Entonces a algunas personas les pasan los años y empiezan a generar exceso de gases y mala digestión cuando consumen la lactosa. ¿Sí? Algunas personas no tienen ese problema entre comillas, pero es que realmente somos la única especie que toma leche de adulto. Uno diría, bueno, ¿realmente conviene o no conviene? Bueno, la leche igual, pues como les decía, tiene muchos nutrientes, es interesante como alimento. Pero entonces, ¿qué pasa? Ha surgido, porque me están preguntando sobre la leche deslactosada. La leche deslactosada, no sé si se han dado cuenta, sabe más dulce que la leche entera. Fíjense lo curioso. ¿Qué ocurre? Que a la leche deslactosada cogen la leche entera, le echan lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa y separa la galactosa y la glucosa. La deslactosada no es que le cogen la lactosa y la sacan de la leche, no, es que le echan la enzima y rompe, entonces ya nuestro intestino no tiene que romper, porque como ya no tiene la lactasa en el intestino, no la puede romper, por eso viene la intolerancia. Entonces la rompe la industria, le echan la lactasa que debía estar en nuestro intestino, que ya no la hay, se la echa a la industria. Entonces esa industria rompe la galactosa y rompe la glucosa y son absorbidos. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué sabe más dulce la leche deslactosada? Porque la glucosa libre tiene un dulzor mayor a la lactosa cuando viene unida a la galactosa. Y eso es interesante cuando hablamos también de la glucosa, porque de la fructosa. La fructosa, dentro de la escala de dulzor, es la que más propiedad o más dulzor provee, la que sentimos más dulce. Está la fructosa, luego viene la glucosa, luego viene la galactosa y así. Entonces, eso es interesante porque por eso es que la fructosa la aprovechan para endulzar en la industria alimentaria una serie de productos. Entonces ustedes van a encontrar jarabe de maíz de alta fructosa, incluso algunos endulzantes, edulcorantes, algunas cremas no lácteas, leches, granolas, les echan fructosa para que tengan un sabor más dulce. Por eso es que al final del día la fructosa tiene tantas reservas, o sea, tanta prevención, porque es que la usamos en demasiados productos también. Lo cual no quiere decir que la fruta sea inconveniente, fíjense. Fructosa la asociamos de una vez con fruta, pero resulta que es lo que menos consumimos al día. Entonces, eso me gustaría que quedara claro, porque es que muchos pacientes me preguntan, bueno, entonces la fruta definitivamente es buena o no. No, claro que sí, y como hablábamos, no en jugo, picada,
y buscar el momento del día, ojalá en la mañana, idealmente antes de hacer ejercicio también es una buena opción. Lo mismo que después de hacer ejercicio, porque después de un ejercicio intenso, la fruta va a permitir una mejor recuperación muscular, esa fructosa, porque se absorbe muy rápido. Entonces, pues esto nos lleva a decir que los carbohidratos definitivamente son muy importantes porque nos proveen energía, pero tenemos que aprender entonces a comer de una manera inteligente, y no solo los carbohidratos, sino las grasas y las proteínas. Como para redondear un poco la idea, nuestra historia evolutiva nos ha llevado a ser reservadores. Nuestra actualidad, esa realidad de hoy, con un cerebro reservador y muchos alimentos disponibles y algunos procesados o muchos procesados, pues eso se convierte, como les dije, en la tormenta perfecta. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos a la realidad de hoy y comer y tener un estilo de vida que permita aportarle los nutrientes a nuestro cuerpo para que funcione bien en cantidades adecuadas y tener gasto adecuado, porque es ingesta y gasto. Entonces, por eso el ejercicio hace parte fundamental, no negociable, de un estilo de vida saludable. Porque si aportamos, por más que lo tratemos de hacer de la manera más adecuada, pero no gastamos, finalmente se va a acumular. Fíjense lo interesante, sin tener que ir a millones de años atrás, vámonos solo una generación atrás, a la generación de pronto de nuestros abuelos, y vámonos de pronto, hablemos de un alimento, de un plato, una receta hipercalórica que se les ocurra de nuestro país. A ver si estamos sintonizados. ¿Cuántos pensamos en la bandeja paisa? Yo creo que varios. Resulta que una generación atrás, de nuestros abuelos y un poco más atrás, pues se comía una bandeja paisa que es una barbaridad en términos de carbohidratos. O sea, allí hay carbohidratos y grasas. Ahí no se aparece una hojita de lechuga por ningún lado. Es puro carbohidrato y grasa de una manera excesiva. Pero ¿qué pasa? Porque esa generación no tenía el problema de obesidad que tenemos hoy. Porque esa era una generación de arrieros allá en Antioquia, donde se levantaban a las 4 de la mañana a trabajar en el campo de una manera importante, actividad física. Luego llegaban del trabajo, se comían su bandeja paisa, pero resulta que es que esta gente estaba consumiendo y gastando. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Que nos comemos esa bandeja paisa sentados frente al computador. Entonces no hay gasto. Entonces nos toca ajustar más todavía y entender más el papel de cada nutriente, y ese es de una u otra manera el objetivo de estas charlas académicas que estamos tratando de hacer en el programa. Que aprendamos a cuidarnos, escoger dentro de cada nutriente las mejores opciones de carbohidratos, carbohidratos complejos, de bajo índice glicémico, ¿sí? Proteínas de alta calidad que se asimilen muy bien. Ya hablaremos de eso. El huevo, el pescado, en fin, proteínas. Las grasas, buscar grasas que sean convenientes, grasas idealmente no saturadas, ¿sí? Que de una u otra manera no terminen lesionando nuestro sistema cardiovascular. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos y entenderlo de esta manera. Entonces, yo cerraba la sesión anterior
les mencioné a grandes rasgos de la dieta mediterránea. Cuando hablo de hígado graso, el hígado graso es muy inconveniente. El hígado que se llena de grasa presenta una reacción inflamatoria y luego reacción cicatrizal y se convierte, fíjense lo importante que voy a decir, en el primer paso de una cirrosis no alcohólica. Eso es bien importante conocerlo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra ingesta, con el gasto para que haya un equilibrio. Porque si tenemos hígado graso, ese es el primer paso de una cirrosis. La buena noticia es que ese paso aún es reversible. Todavía no ha llegado a convertir ese hígado en puras cicatrices, ¿sí? Como en una uva pasa que ya no tiene regreso, sino que ahí todavía tiene regreso. ¿Y cuál es la mejor manera entonces si alguien tiene hígado graso? Porque consume mucho carbohidrato y grasa, obviamente. Entonces la mejor manera es volver justamente a una dieta adecuada y comer de una manera conveniente. Guardar horarios, comida de alta calidad. Y entonces les hablaba yo, cuando hay hígado graso, acá tengo un artículo bien interesante, muy reciente, donde este artículo es de hace un par de meses. Si alguien de pronto quiere, esto es sobre justamente el manejo del hígado graso. Si alguien quiere, ahora les doy la dirección donde nos pueden escribir, en fin. Y el primer paso o la primera estrategia es mejorar la alimentación. Entonces, hay varias dietas que se han propuesto. Incluso está la dietas hipocalóricas, donde prácticamente se suprimen los carbohidratos, porque acuérdense que el carbohidrato en exceso se termina convirtiendo en triglicérido, en grasa. Entonces, pues obviamente, si yo lo suprimo de la dieta, pues eso va a tender a mejorarme el hígado graso. Pero me va a generar otros problemas porque va a terminar consumiendo músculo. O sea, algo se me descuadra. ¿Sí? Entonces, claro, si mi prioridad es controlar el hígado graso, lo voy a hacer, pero luego voy a tener que solucionar los problemas que causé a raíz de esa dieta hipocalórica. También se ha propuesto la dieta keto, donde se restringen los carbohidratos y se permite consumir grasa y proteína, pero también, como les decía, tiene el problema que si no hay un entrenamiento metabólico, no va a ser muy prudente. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de las opciones, la dieta mediterránea se está convirtiendo en una muy buena opción, no solo para aquellas personas que tienen hígado graso, sino para estar saludable, para todo el que quiere tener un peso adecuado, que quiere controlar el sobrepeso o que no se quiere subir, que quiere ser saludable. Porque la dieta mediterránea tiene unas características bien interesantes. Es muy baja en proteínas animales, no, y sin llegar a ser vegana ni vegetariana, nada de estas cosas, pero reduce el consumo de proteínas animales y en ese orden de ideas también reduce el consumo de grasas saturadas, particularmente de la carne roja. Es muy balanceada en términos de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, ¿sí? Se usa mucho el aceite de oliva, están los frutos secos, están todas las leguminosas, los granos, en fin, es muy rica en fibra, mucho vegetal, ¿sí? Vegetal que no solo tiene fibra, sino que también, como les decía, tiene carbohidratos, pero tiene un índice glicémico muy bajo. Es muy rica en antioxidantes, permite el consumo de fruta de una manera adecuada, razonable, racional. Y en ese orden de ideas, la dieta mediterránea es muy conveniente. Pero ¿cómo hacemos nosotros en Colombia
para pasar de la bandeja paisa, del sancocho, del ajiaco a la dieta mediterránea, que es algo con lo que no estamos familiarizados, pero sí podemos ir adaptándonos. Entonces, ya se nos acaba el tiempo hoy, pero les quiero contar que me parece muy interesante que hagamos unos talleres sobre dieta mediterránea. De hecho, este sábado tuvimos la oportunidad con todo el equipo y con Marta, nuestra chef, nos hizo unas recetas bien interesantes. Hicimos para el desayuno, una receta para el desayuno, un omelette de huevo con espinaca, tomate, hicimos un mocachino y preparamos unas arepas de yuca, aprovechando la yuca desde su, mejor dicho, hasta con tierrita, la yuca natural, la preparamos aprovechando su bajo índice glicémico. Hicimos unas arepas. El que quiera esa receta nos puede escribir a www.programa Peso Saludable, ahí hay un chat, y por WhatsApp nos puede solicitar la receta y con todo gusto se la enviaré. Y también nos pueden contar si están interesados en estos talleres sobre dieta mediterránea para saber qué comer al desayuno, qué comer a la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena de una manera muy saludable. Entonces quisiera, si alguien quiere hacernos comentarios, lo puede hacer allí a través de la página y ahí está el chat. Y estaré pues muy dispuesto a hacerlo. Se nos acaba el tiempo. Aquí hay una pregunta, dame un segundo. ¿Dónde puedo obtener la dieta mediterránea? Bueno, ya te digo, vamos a hacer unos talleres, me parece bien interesante. Yo tengo alguna información. Marta, nuestra chef, está trabajando algunas recetas que quisiéramos poderlas compartir. Nuestros talleres los hacemos de manera práctica, puede ser también el que se quiera conectar de forma virtual. Simplemente déjenme saber su interés y lo hacemos y vamos a estar en contacto, porque me parece que podemos empezar a cuidarnos y aprovechando los beneficios de este tipo de nutrición. Bueno, muy bien, se nos acaba el tiempo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Si hay inquietudes a través del mismo chat, podríamos hacer, pues, con el mayor gusto. Me gustaría poder, en la medida de lo posible, apoyarles, si está en mi condición poder hacerlo. Entonces, pues nada, les deseo una buena tarde. Acuérdense, hoy en la cena, una cremita de verduras, un filete de pescado blanco a la plancha, ideal. No vayan a comer pan, no se coman el sanduchito con el café, no vayan a comer ningún postre, porque no es un buen momento para comer el carbohidrato. El carbohidrato es supremamente importante, pero hay que consumirlo, como todos los nutrientes, de una manera adecuada, de una forma inteligente. Tenemos que aprender y adaptar nuestra condición, nuestro metabolismo, la realidad de nuestro metabolismo a la situación actual. Un abrazo para todos. Muchas gracias por habernos acompañado, por haberse tomado el tiempo y estar aquí compartiendo con nosotros. Un abrazo y buena tarde.